Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y amigas, hermanos, hermanas, Ajimba, Hayot, Javerín. Hoy tenemos un tema muy importante entrando en este nuevo año 2026 gregoriano, la Tercera Guerra Mundial. Hay rumores y guerras y rumores de guerra, como dice la palabra, pero vamos a analizar desde una perspectiva hebrea que nos dice realmente el Eterno, nuestro Mashiach Yeshua, acerca de estos tiempos. ¿Debemos creer todo lo que sale por ahí o más bien debemos acercarnos más al Eterno y permanecer fieles a su palabra y a su protección? Así que vamos a ver puntos característicos de este tema de la Tercera Guerra Mundial que tanto suena en estos días con todos los acontecimientos que hemos visto. Así que estemos firmes, escuchando la voz del Eterno, acercándonos a Él, siendo fieles al pacto. Y pues quiero darte nuevamente la bienvenida para que pongamos atención a este tema. Como estudioso de la Torá y de las profecías, pues queremos compartir con ustedes desde una cosmovisión hebrea, reconocer la soberanía de Yahweh y la redención que es solamente a través de Yahshua HaMashiach. Así que vamos a comenzar con este estudio acerca de los acontecimientos venideros y tantos rumores, tantas sospechas y dudas, incertidumbre, conspiraciones, todo esto que se oye hoy en día con tanta movilidad en el ambiente de la media, ¿no? La social media. Así que, amados, vamos a aferrarnos hoy al estudio de esta enseñanza acerca de cómo nosotros podemos permanecer firmes y estar atentos y tener discernimiento para todo aquello que se está evolucionando en estos días. Amados, debemos tener una, un fundamento, ¿saben? Un fundamento, la roca, ¿sí? Debemos entender cuál es la soberanía divina y el conocimiento, también el discernimiento para todo esto que se viene, porque Mashiach no nos advirtió de estas cosas para que nosotros no hiciéramos, digamos, caso a ellas, sino para que estuviéramos preparados. La Torá declara que lo oculto, y esto pues para dar a entender que hay tanto rumor y tanto video y tanta noticia y falsa noticia acerca de estos acontecimientos futuros, falsos profetas, falsas profecías, falsos soñadores que vienen a más que a anunciar, a propiciar miedo en las personas. Así que debemos entender una cosa que dice Devarim, o el libro de Deuteronomio capítulo 29 verso 29, que lo oculto le pertenece a Yahweh nuestro Elohim, pero lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Amigos, el día y la hora exactos, son del dominio exclusivo del Padre, lo confirmó Yahshua para referirse a su venida. Y Hechos capítulo 1 verso 7 también nos hace referencia a eso. ¿Cómo vendrá? Tal como se fue. ¿Sí? Debemos entender los tiempos. Ahora, nuestro rol no es la adivinación o la especulación, sino el discernimiento, amados, de los tiempos. Y eso lo llegamos a entender cuando estamos eh, sometidos a la voluntad de Yahweh y al entendimiento de su bendita palabra, a no desechar el Antiguo Testamento, sino a inmiscuirnos en sus enseñanzas a través de el estudio profundo de la Torá, los profetas, los salmos y por supuesto, todos aquellos que hemos llegado a los pies del Mashiach, no podemos dejar de lado lo que nos trae el nuevo pacto. Claro, porque es una sola palabra, no hay una división, todo se complementa, es una revelación de su palabra a través de cada letra, de cada frase, cada párrafo. Así que el discernimiento es crucial para nosotros en estos tiempos.
Primera de Crónicas 12:32 también nos habla de eso. Y debemos prepararnos fielmente, así como lo hicieron las vírgenes sabias, ¿sí? Las que tenían las lámparas encendidas. Ahora, hay un panorama profético, claro que sí, estamos viviendo tiempos, podríamos decir que maravillosos, amados, porque estamos viviendo los últimos años, los últimos tiempos de verdad, ¿ok? Vivimos en la era llamada Ikvetá de Mashiach, que traduce los talones del Mashiach. Ahora, la pregunta es, ¿habrá una tercera guerra mundial dentro de los próximos 5 años? Debemos entender que esas palabras que dijo Mashiach hace 2000 años están tomando fuerza, están tomando una forma en estos tiempos, amados. Por eso vivimos en tiempos muy especiales. ¿Sí? Esta, esta llamada Ikvetá Mashiach, de Mashiach en hebreo, son los talones de Mashiach, o sea, caracterizada esta era por los dolores de parto intensos, al alumbramiento. A ver, lo que quiero dar a entender, como él mismo lo dijo, que la mujer cuando está para dar a luz tiene dolores de parto que son intensos y cada vez más frecuentes. Entonces, eso es lo que el Mashiach nos llama a nosotros a entender. Y no es simplemente especular y vivir con miedo, sino realmente irnos preparando para ese momento. ¿Cuál momento? Pues el alumbramiento del Mashiach, cuando Él venga, prepararnos para ese momento. Esos dolores son intensos, son más frecuentes, pero dice que en el momento que el bebé nace, la mujer se olvida de esos dolores. Así que igualmente para nosotros, estamos escuchando y siendo bombardeados por todo tipo de noticias, rumores y falsas noticias y falsos profetas. Pero eso no nos puede a nosotros desenfocar del objetivo que es permanecer a la luz del Mashiach. Las señales de los tiempos, amados hermanos, como el Mashiach mismo dijo en Mateo o en Matillahu capítulo 24, donde él describe que habrá guerras y rumores de guerras y que se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿sí? Como el principio de dolores. Todo esto que estamos escuchando y viendo, ¿sí? Tenemos acceso a este tipo de videos donde vemos prácticamente en tiempo real las cosas que están sucediendo, ¿sí? Amigos, en los próximos años podrían marcar una transición muy acelerada de esos llamados rumores, ¿sí? O esos dolores de parto a, a unos conflictos, lo que estamos viendo con Estados Unidos, con Cuba, con Venezuela, con Ucrania, con Rusia, China, Taiwán, en África, todas estas cosas que están pasando nos pueden acercar a esos momentos, a esos dolores de parto tan intensos en los próximos 5 años antes del alumbramiento. ¿Sí? Esas señales de los tiempos nombradas por Mashiach en el capítulo 24 de Mateo son importantes. Estos próximos 5 años podrían marcar una transición muy acelerada, ¿sí? Que nos llevan a ese preludio necesario al periodo final. Pero es un periodo de alegría. Recuerden el nacimiento de un bebé, los sufrimientos de la madre, pero al nacer el bebé hay alegría en su corazón, hay lágrimas de alegría. Amados, tenemos que también conectar lo que los profetas nos dicen. Ezequiel, por ejemplo, capítulo 38 y 39. Te invito para que lo leas. La guerra de Gog y Magog. En el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, se profetiza, ¿sí? Una coalición de naciones del extremo norte y oriente. Podemos enfocarnos en China del oriente. Tenemos al norte, tenemos Rusia, tenemos Estados Unidos bien al norte, tenemos también Canadá. Ahora vemos ese conflicto que hay por la tierra de Groenlandia, ¿sí? Greenland o Groenland en holandés. Esa tierra la quiere Estados Unidos. ¿Eso qué va a desencadenar? También conflictos entre naciones. Dice entonces que esta coalición de naciones que ascenderá contra la tierra que ha vuelto de la espada, dice el profeta, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Amados, todo esto desencadenará en un ataque a Israel. El retorno del pueblo judío está marcando o ha marcado estas profecías.
el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. ¿Sí? Es una condición profética y clave que ya se ha ido cumpliendo. También tenemos que ver los alineamientos geopolíticos actuales. Sugieren que este escenario se está formando cada vez más. Esto no es una guerra mundial convencional, podríamos decir, sino el conflicto escatológico por la soberanía de la tierra de Israel, donde Yahweh intervendrá. ¿Sí? Él va a intervenir para ser santificado entre las naciones. ¿Ok? Amados, también el profeta Zacarías nos habla de que Dios reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. O sea, es como un escenario de distracciones, distracciones alrededor del mundo, conflicto aquí, allá, luego esto, que luego una pandemia. Todo este tipo de cosas son distracciones, pero debemos centrarnos en que todo gira alrededor de la situación en Israel, que al final todo esto terminará yéndose en contra del pueblo de Israel. Amados, decir que sí habrá o no habrá con certeza absoluta una guerra, eso sobrepasa nuestro límite. Sin embargo, las condiciones proféticas están maduras. La mies está madura. Los próximos 5 años son críticos y probablemente veremos una escalada global significativa que prepare el escenario para el cumplimiento de estas profecías. La pregunta bíblica no es cuándo sucederán estas cosas. La pregunta que debemos hacer no es, ¿estamos preparados para esta narrativa profética? Y la respuesta es, o mejor dicho, la tienes tú mismo. Amigos, hay un propósito en todo esto. Porque no podemos evitar. El Mashiach lo dijo y su palabra es verdad, que estas cosas era necesario que sucedieran, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de todo este sacudimiento final? El objetivo final de esta tribulación, como la podamos ver, no es la destrucción sin sentido, sino la rectificación, palabra hebrea tikkun, y la revelación de la soberanía de Yahweh. Todo esto nos lleva y nos apunta a eso. No podemos desenfocarnos, dejarnos distraer por estos acontecimientos. Debemos enfocarnos qué nos quieren decir para proyectarnos a la voluntad de Dios. Como dice el profeta Ezequiel 38:23, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh. ¿Sí? Esto es un juicio que purifica y establece la verdad, nos confirma a nosotros. Todo este tipo de situaciones lo que hacen es confirmar. ¿Ya? No tenemos que temer, sino permitir que estas cosas cambien algo en nosotros, nos enfoquemos más, nos aferremos más al Eterno. Debemos también entender que la palabra de Dios es absolutamente verdad y que sus promesas son verdad. Él promete que habrá protección para su remanente, para aquellos que son fieles, para aquellos que son justos, para aquellos que obedecen, como dice Hebreos 5:9. ¿Sí? Frente al caos, la promesa de Dios es que para el que habita el abrigo del Altísimo, ¿sí? Morará bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91:1. Esto no implica que vamos a tener una inmunidad física absoluta. Mire, amados, en el transcurso de los siglos muchos mártires murieron sin alcanzar esa promesa, ¿cierto? Pero se fueron con esa esperanza. Lo mismo lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11. Te invito para que lo leas. Se enfocaron en lo espiritual, se enfocaron en esa esperanza futura. No la vieron, pero murieron en esa esperanza y serán recompensados porque la palabra de Dios es fiel. Debemos nosotros entender que esto es para preservación espiritual, para tener una identidad inquebrantable. Debemos saber quiénes somos en el Mesías y absorber esa paz que Él ofrece. Como dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, valga la redundancia,
en medio de la tormenta, del caos, de la incertidumbre. Eso es lo que nos hace a nosotros especiales como hijos de Dios. Vivir bajo esa luz, vivir bajo la sombra del Omnipotente. Sí, bajo ese pacto de sangre que juró el Mesías, que hizo que fuera nuestro sello, amados. Somos sellados por la sangre de nuestro Mashiach. Ahora, nosotros somos llamados a discernir la gravedad de los tiempos, sí, discernimiento. Lo dije desde el principio de este estudio. Sin caer en el pánico, sin caer en la especulación, sin caer en teorías especulativas ni de conspiración, ¿sí? Debemos discernir y también anhelar el regreso del Mashiach mientras trabajamos fielmente en su viña, llevando la palabra, haciendo lo que nos corresponde, siendo buenos mayordomos de lo que se nos ha dado. Sí, nuestra esperanza no está en la geopolítica, en las promesas de los líderes mundiales, no, sino en la promesa del reino de Elohim, que se establecerá en Jerusalén, no en Roma, no en Estados Unidos, o no en Nueva York, no en Francia ni en París, no en Sudamérica, sino desde Jerusalén. Tenemos que entender que todo esto que estamos experimentando en estos tiempos es un llamado a la reflexión, es un llamado urgente a regresar, a retornar a la fe original, a la raíz hebrea de la fe. Amigos, el mundo sufre amnesia espiritual provocada también por estos sistemas que quieren hacernos apartarnos de Dios. ¿Sí? Ha intercambiado la Torá viva por filosofías huecas, por fábulas. Amigos, este sistema ha cambiado el Shabbat por el consumismo, el día donde más se inventan actividades de compras, de farándula, de disfrutar de la vida, entre comillas. Ha sido el Shabbat, ha sido bombardeado para hacernos apartar de ese día sagrado. Sí, y nos han apartado también de los nombres sagrados por títulos genéricos. El llamado, amigos, es a la teshuvá, es al retorno, al arrepentimiento radical en nuestros corazones. Debemos entender que regresar o permanecer en los caminos de Yahshua, como dice Primera de Juan 2, que el que dice que le ama debe andar como él anduvo. Y él anduvo sujeto a los mandamientos de Dios, como él mismo lo dice en Juan, que él, así como yo, cumplo los mandamientos de mi Padre. Él nos envía a nosotros a amarlo y a corresponder ese amor obedeciendo sus mandamientos. Juan 14, 15, 21 y 23. Sí, entonces, amigos, regresar a las raíces hebreas o permanecer en el pacto o en el camino correcto es entender que mediante Yahshua somos injertados en el olivo bueno de Israel, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 11, lee todo el capítulo, específicamente el verso 17, y que también participamos de eso, de esa raíz, de esa savia que incluye las promesas, los mandamientos, los profetas. Todas estas cosas son para nosotros. Amados, debemos entender que estar en la fe verdadera, debemos honrar el nombre del Padre Yahweh y de nuestro Mashiach Yahshua, reconociendo su hebracidad, porque nació judío, nació en la tierra de Israel, no fue un greco-romano, fue un hebreo. Y también debemos entender el contexto de su misión, qué vino a hacer, qué nos vino a enseñar, qué puso como ejemplo. Abrazar la Torá, amados, sus mandamientos con ojos mesiánicos. Ver la Torá, sus mandamientos, no como una carga de legalismo, como se ha querido marcar, como se ha querido dar a entender, sino como cumplimiento, sí, como instrucción, o más bien como cumplimiento a la instrucción amorosa, piadosa,
del Padre para que vivamos una vida santa. Que Yeshua, debemos entender que Yeshua vino a cumplir y no a abolir esa Torah, esa ley, como él mismo lo dice en el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 17 al 20. Léelo, por favor. Él no vino a a abolir la ley. Esto incluye también comprender el significado profético de las fiestas. Levítico capítulo 23. Dice Yahweh que son mis fiestas, no son de los judíos solamente. Es para todo aquel que cree en el Mesías. Entender también el significado profético del Shabbat, el día de reposo. Y también lo de comer bien, de acuerdo a Levítico capítulo 11. Y no entrar en confusión de interpretación acerca de la comida, porque el Mashiach debemos estar seguros que no vino a morir para santificar y dar legalidad a comer el cerdo, que fue prohibido en Levítico 23. Amados, debemos prepararnos para ese reino venidero. Esa es nuestra esperanza. Y nuestra fe no es un escape del mundo, no, sino el entrenamiento para gobernar con justicia en el Olam Abba, que es una palabra hebrea para mundo venidero, donde el Mesías se establecerá como rey desde Jerusalén. Eso debe ser claro en en nuestra mente. Eso es lo que él viene a hacer, a establecer su reino desde Israel. De allí saldrá la Torá, dice también el profeta. Quiero decirles, amados, que nuestra seguridad final no está en búnkers. Mire que el mismo presidente de Venezuela no pudo salvarse, ni alcanzó a cerrar la puerta del búnker, no pudo escapar, no lo salvó. Es más, ahora hay bombas lanzadas por aviones, bombas que penetran cantidad de metros bajo tierra y explotan dentro y acaban con todo lo que se encuentre ahí. Así que nuestra seguridad no estaría en comprar y ahorrar para meternos en un búnker, en un refugio, ni tampoco nuestra seguridad está en el oro o en sistemas políticos o en partidos políticos. Nuestra seguridad, mis queridos amados, haya o no haya guerra, está en guardarnos para Yahweh. ¿Sí? Guardarnos bajo sus alas. Salmo 91 es uno de los salmos que leemos o deberíamos leer cada mañana al levantarnos. Amigos, es hora de dejar las doctrinas de hombres, porque han salido cantidad de doctrinas por doquier. Debemos clamar con todo nuestro corazón, Padre, haznos volver a ti, ¿sí? Como dice Lamentaciones 5:21. Ay, amigos, amados, quiero cerrar esta enseñanza o este estudio acerca de si habrá o no habrá guerra, tercera guerra mundial y todo lo que está apuntando. Espero que todas esas palabras que hemos compartido hoy pues nos confirmen, nos fortalezcan y nos den una luz de lo que realmente debemos estar preparados, ¿sí? Así que comparte conmigo esta oración diciendo de la siguiente manera, para que haya ánimo en nuestros corazones y mucha fortaleza, diciendo Avinu Sheva Shamayim, que quiere decir Padre nuestro que estás en los cielos, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, los patriarcas. Nos acercamos a ti en el nombre poderoso y unificador de tu Hijo, nuestro Redentor Yahshua HaMashiach. Amado Padre, tú ves el corazón de gente desanimada. Padre, tú ves el corazón de el que tiembla ante las noticias. Tú ves el corazón del que se siente débil y sin esperanza. Padre de misericordia, envía tu Ruach HaKodes, Espíritu Santo, como consolador. Es tu promesa, lo dijo nuestro Mashiach. Ah, fortalece las manos débiles y afirma las rodillas que flaquean, como dice Isaías 35:3. Recuérdanos que tú eres el Shomer de Israel, el guardián de Israel, y somos parte de ese pueblo. Y si aún tú no eres parte, amigo, hermano, que estás escuchando este estudio o has llegado por primera vez a esto, debes entender que están abiertas las puertas aún para que hagas parte, bebiendo de la savia, como dice Romanos 11. Ven a los pies de Mashiach y recibirás todas estas cosas. Amado,
Padre, tú no duermes, tú no te adormeces, como dice el Salmo 121:4. Que aunque los montes se corran, dice la palabra, y las colinas se remueven, tu misericordia y tu pacto de paz no se apartará de nosotros. Isaías 54:10. Amado Padre, danos sabiduría para caminar en santidad. Danos la valentía para proclamar tu verdad. Y danos amor profundo por tu Torá, por tus mandamientos, por ti y por el prójimo. Padre, que seamos luz a las naciones en esta hora de oscuridad creciente. Para el que lee esto, para el que escucha esto, Padre, para el que lee tu palabra con desaliento, con incertidumbre, con duda, que sienta tu abrazo, Abba, que sepa que nada, como dice Romanos 8:35 al 39, ni tribulación, ni peligro, ni espada, ni angustia, ni lo alto ni lo profundo, nos podrá separar de tu amor, que es en el Mashiach Yeshua, nuestro Adón, nuestro Señor. Maranata, ven pronto, Señor Yeshua, que tu reino se establezca en Jerusalén y en cada corazón que te anhele. Bendito eres tú, oh Elohim, que fortaleces a tu pueblo con shalom. Amén. Amigo, hermano, como dice la palabra de Dios, no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, dice nuestro Mashiach en Lucas capítulo 12, verso 32. El león de la tribu de Judá ha vencido. Tu tarea, mi tarea en estos años críticos es arraigarnos a la roca de la verdad hebrea, Yahshua, vivir en fidelidad gozosa y ser un testigo fiel del reino que viene. Hazak Behematz, sé fuerte y valiente. Yahweh está contigo. Amados, que el Eterno les bendiga, les guarde. No olviden compartir este mensaje, darle un like, dejar un comentario. Y si no te has suscrito, hazlo, activando también la campanita para que te lleguen todos los mensajes que estaré subiendo. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, 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 ajin, leitraot. Shalom, shalom.